Muy bien, exactamente. Vamos a hablar con la doctora Graciela Maturano, como lo indica la placa. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, muy bien, muy Y hoy bien. un tema muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de cáncer, pero no el cáncer como la enfermedad, que lo desarrolla muy bien la doctora Marina Andrada, pero sí de aquellos factores que tenemos que tener en cuenta para la prevención, aquellos factores que nos tienen que llamar la atención para prestarle una atención justamente especial y particular, ¿no? Vamos a hablar de salud pública, definitivamente. Claro, sí, sí. En salud pública a ese tema se lo enfoca desde lo que se llama prevención primaria o prevención Ujú. secundaria. La Bien. prevención primaria cuando vamos a tratar sobre los factores y los elementos que van a evitar que se produzca la enfermedad. Y Ujú. prevención secundaria cuando proceda la enfermedad, cómo hacemos para evitar que empeore y ayudar a que se pueda producir la sanación. O sea que básicamente vamos a hacer hincapié y fuerza en la primaria. Seguro, seguro, sí, sí, sí. Bueno, justamente, ¿no? Hay algunos factores y tuvimos la visita de un especialista, el doctor Chacón, estuvo aquí en Catamarca y dejó muchos nortes a tener en cuenta, ¿no? Con respecto a esto. Sí, sí, no, fue magnífico. La verdad que estuve escuchándolo en su conferencia que dio cuando en su llegada. Interesantísimo porque ha hecho un enfoque sobre la mirada hacia la cómo hacer, cómo evitar el cáncer desde un enfoque sanitario. Y bueno, yo un poquito le contaría un resumen que hicimos sobre Ujú. su charla, su conferencia, en donde enfocaba claramente la importancia que tiene el estilo de vida, los hábitos saludables Ajá. versus los hábitos tóxicos. Como también destacaba él que el cáncer es la segunda enfermedad de causalidad de muerte, la primera lo cardiovascular, la segunda lo oncológico y la tercera los accidentes. Por lo tanto, es una enfermedad que dentro de las enfermedades que se puede llamar crónicas, porque en realidad se la va construyendo con el tiempo, es importante poderlo difundir a estos factores que podemos llamarle nosotros los preventivos, por la valía que tiene para la salud comunitaria. Claro. Y dentro de los factores, si bien es cierto que siempre hubo como una educación de salud, donde a grandes rasgos sabemos qué cosas nos hacen mal, pero tenemos esa tendencia a desafiarla la vida, ¿no? Sí, en realidad yo creo que yo lo enfocaría desde otro aspecto sobre la falta de educación sanitaria que hay en la población. Hay muchas razones desde el enfoque sanitario, pero creo que es importante difundir que hay factores a los cuales realmente se le da mucho valor, como es por ejemplo la alimentación, la Ujú. actividad física. Hay que tener en cuenta que en salud pública, en cuanto a porcentajes, el 90% o el 95% de la población come alimentos industrializados. Sí. Está demostrado científicamente que hay alimentos como por ejemplo los aditivos que son realmente cancerígenos y otros alimentos que por su condición de elaboración industrializada van a generar un ambiente y una alteración en el metabolismo del orgánico que va a producir daño a nivel celular. Doctora, cuando hablamos de alimentos aditivos, por ejemplo, ¿a qué nos hacemos referencia? Y bueno, usted simplemente entra a un supermercado. Para Sí, hacerlo muy corto, porque vamos a sí. hablar específicamente de esto en otro programa, cuando hablamos de aditivo estamos hablando de todo lo que usted va a comprar en un supermercado. En fin, para los niños, los famosos chisitos, caramelos, Sí. todo lo que va a hacer que el alimento sea agradable, lo que va a hacer que el alimento sea muy buscado, porque cada vez que usted come una papa frita de estas que se compran, Quiere otra, quiere más. Son adictivas y para claro. poder producir esa reacción en el organismo se produce la incorporación de elementos que son los aditivos que son cancerígenos. Seguro. Y en los Perdón, y hábitos, una sí. cosa que no me quiero olvidar, que es la bebida, las bebidas, que las Sí. voy a decir permanentemente, porque usted va a observar, desde la observación común, usted vea en una ida al súper o en cualquier lugar que usted vaya está la gaseosa, no está el agua, por Sí. ejemplo, o un jugo natural. Así que bueno, la bebida gaseosa está demostrada
tiene componentes que realmente van a generar un cambio en el pH celular que va a ser un factor sumamente importante para alterar la normalidad de la vida celular. En la vida que vivimos cotidiana hay una tendencia al sedentarismo, ¿no? A esto de no hacer actividad física, de quedarnos a ver la tele. Hay un buen programa a la tarde que hoy por la tarde, ese sí lo pueden ver. Pero hay otro, pero la tendencia a quedarnos en casa, a no hacer ejercicio. Vivimos, Catamarca es relativamente chico, la mayoría no vivimos más de 30 minutos, 40 minutos en nuestro trabajo y todo el mundo va en auto, todo el Sí, mundo va sí, en sí. vehículo. O sea, tenemos esa tendencia también a esa quietud. Total, está estudiado. Hay un 55% de nuestra población que padece de sedentarismo. Y la actividad física es un elemento, porque usted va a ver que esto en realidad son todos elementos que van a armar una cadena Ujú. de salud hacia la vida celular. Y a la par de una alimentación saludable, la actividad física, porque va a generar indudablemente en la persona una serie de cambios que también es interesante porque no solo es el bajar de peso, sino que va a producir a nivel del gasto del gasto energético que hace en el organismo, va a producir una actividad celular que es saludable. Lo que es importante en la actividad física es que tampoco es ir a caminar por caminar o hay elementos que hacen que sea científicamente visto como saludable al organismo cumplir con algo que se llama FIT, que es la frecuencia, la intensidad y la duración. O sea, tiene que tener una frecuencia, tiene que tener una intensidad y un tiempo que va a usted Claro. mantener con regularidad. Por ejemplo, 3 veces a la semana. Ahora, a eso que incluso el doctor lo explicaba, yo le agregaría un poco el estado, la actitud de la persona de placer. Si por ahí es aburrido ir a caminar, bueno, el baile. Hay muchísimas, gracias a Dios, hay Sí. muchas Y, de, instituciones y donde del se ritmo hace. que quiera. Entonces, entre que se disfruta, usted se siente bien, hace una relajación mental, hace una actividad física y mantiene una regularidad. Doctora, hablábamos recién de hacer cosas que no están coordinadas por profesionales. Por ejemplo, el salir a caminar por caminar o el salir a hacer ejercicio por hacer ejercicio. Yo le sumo esto, volviéndolo al tema, el tema de hacer dieta por hacer dieta. Me guío de la revista que compro y a veces estoy haciendo un efecto contraproducente a toda esta actividad que me puede llegar a generar problemas cancerígenos. En realidad, yo un poco trato lo ideal sería que se maneje por profesionales y también hay un factor importante en cuanto al manejo de este tipo de cosas, es la seriedad y la formación que tengan los profesionales Sí. porque a veces uno va de buena fe y no es, en fin, hay muchas cosas. En la medicina, usted sabe que en la medicina y todas sus ramas también es un mercado de salud. Hay que tener mucho Sí. cuidado. Yo, al revés, usted sabe que preferiría que la gente sea consciente, que es lo que hacemos nosotros, o al menos intentamos, generar conciencia de que es fácil esto. Es cuestión de ver la simpleza que tiene, Claro. el mirar que voy a copiarle a la naturaleza, comer las cosas naturales que me ofrece la naturaleza, salir a hacer una actividad física y entender que voy a hacer algo para mí, hacer una introspección, meterme adentro mío, evitar esa cosa de que porque tengo que hacerlo porque con esto bajo de peso. Al revés, utilizarlo como un Lo elemento hago que va porque a me ser mimo. Lo hago porque me mimo. claro, porque uno se quiere. Yo creo que es mucho más simple de la gente lo piensa, que el especialista nutricionista, distintos especialistas, más bien lo hagamos simple. Claro. Y Lo esto se pongamos en puede, acción. sí, 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 se lo puede aprender, se puede leer y se puede también simplemente mirar la naturaleza. Doctora, hay una cuestión que tiene que ver con marketing y demás, pero también es importante saber bien la situación de la exposición del sol. Catamarca es una provincia que tiene mucha radiación solar, pero hay edades que son más susceptibles que otras. No todos tienen, no todas las edades tienen la misma afección o la misma recepción del sol que otras. Bueno, en realidad eso lo va a hablar muy bien la doctora, nuestra doctora oncóloga.
sobre los factores que van a producir y que son claramente oncológicos, o sea, que van a generar un daño en el Sí, organismo. Pero lo que sí sabemos en general, y haciendo, mirando desde la salud pública, los niños de los 0 a los 15 años hay que cuidar, hay que evitar, porque bueno, los rayos ultravioletas son mucho más fuertes, ya lo sabemos, y eso es una información que se ha bajado sí, muchísimo, y hay que cuidar porque indudablemente el niño acuérdese que la radiación es acumulativa. Entonces, no solo hay que protegerlo de los rayos ultravioletas, también hay que protegerlo de las radiaciones en los diagnósticos, en el caso de la radiología, por ejemplo, claro. que no al niñito hacerle radiografías porque sí o porque le voy a repetir la placa porque no salió bien. Hay que tener mucho cuidado. Al ser acumulativo, lógicamente, y bueno, todo esto luego profundizará la doctora. Lo que a mí sí me importa destacar son los hábitos en cuanto a la salud pública, tener en cuenta los hábitos tóxicos que tiene Sí, la comunidad, en realidad proteger los niños, no solamente del sol, también hacer una protección en cuanto a su alimentación. En ellos sí es sumamente importante dar un alimento saludable, donde lo podamos proteger de las bebidas gaseosas, de esto que hablamos de los aditivos y las sustancias químicas de la alimentación. Pero también hay que tener en cuenta que hay hábitos que están siendo, van a producir un cáncer que realmente es de mucha daño, diría yo, sí, es el cáncer de pulmón con el hábito de fumar, por ejemplo. claro, seguro. El niño también se afecta al ser un en cuanto al medio ambiente, cuando está el efecto del humo, y tener en cuenta de que el fumar en un cigarrillo tiene aproximadamente 80 cancerígenos dentro de su composición química para armar el cigarrillo. Y además de eso, en cuanto a la personalidad del fumador, es- hay que tener cuidado porque son, este, digamos, yo diría que el tabaco, el tabaquismo es una adicción sumamente peligrosa que habría que tratarla no con el temor, sino con la conciencia del daño que hace hacia el organismo del que fuma y hacia la comunidad o al ambiente en donde se encuentra esa persona. Doctor, hablaba recién de estas cuestiones que tienen que ver con la alimentación a nuestros hijos, los dulces. A ver, yo tengo una nena que va a jardín de infantes. Yo no le puedo poner una manzana porque ella no lo va a comer porque ella va a desear el alfajor que tiene el chico al lado. Entonces deberá una palabra de la maestra que todos lleven fruta y se soluciona el problema. O sea, los docentes tienen que empezar a tomar conciencia de esta situación. Seguro, justamente lo que acabamos de hablar, hacer educación, la escuela es una ventana epidemiológica. La escuela es el lugar donde se gesta tanto lo positivo como lo negativo. Y lo que usted dice, los famosos kioscos saludables que se están tratando de generar una política en nuestro país, que no es fácil. Nosotros estamos bregando por los kioscos saludables, pero bueno, no es fácil. Yo creo que son políticas de Estado que deben ser Sí, miradas con mucho cuidado y entender de que cuando tenga una población sana voy a tener una economía eficiente y voy a tener un país mucho más, digamos, en condiciones de poder salir adelante. seguro, ¿no? Lo triste de estos kioscos saludables es que por lo general los kioscos lo manejan las cooperadoras de las escuelas, son los que hacen la licitación y demás. Si ellos quisieran, esto se soluciona muy rápidamente. Sí, yo creo que es un tema que también a esto lo vamos a tratar mucho más ampliamente, porque Claro, hay que traer experiencias de otros países y de otras provincias en la Argentina que están trabajando seriamente. Es un tema para sumamente importante, porque yo creo que además está por las dos cosas, por la gran capacidad que tiene la industria de convencer y de manipular la conciencia comunitaria, porque manipula a través del convencimiento, desde los medios de difusión y desde los elementos que llegan a las instituciones, que hacen creer sobre cosas que en realidad no son así. claro. Y lo que uno va a decir o lo que se está hablando a veces
queda como romántico o Claro, como que, no sé, se dijo porque sí, no está tratado, no está mirado desde lo científico, inclusive a nivel, como alguna vez lo dijimos, a nivel de profesionales también, porque debería ser enfocado y mirado seriamente la salud de nuestra población, en cuanto no solo a las enfermedades oncológicas, sino a todo lo que es enfermedades crónicas claro. y también al nuestro niño en patologías sumamente graves que están siendo mucho más graves a medida que pasa el tiempo, como por ejemplo la obesidad y otro tipo de enfermedades Claro. en la infancia. Seguro. Doctora, y por ejemplo, ¿puedo poner en una balanza más o menos para equilibrar? Por ejemplo, bueno, el chico va a comer lo que come en la escuela. Y a la tarde yo le doy alguna fruta que sea desintoxicante, le empiezo a manejar esas cuestiones, digo, para equilibrar un poco esa balanza. Y sí, el tema es que las encuestas hablan con total claridad. El doctor decía un 95% de población que come alimentos industrializados y poco alimento saludable, que Sí, serían frutas y verduras, por ejemplo. Que está incorporada, pero no desde lo primario, sino como un agregado al alimento principal, que es el industrializado. En realidad, hay una encuesta hecha hacia estudiantes secundarios, los cuales solo el 15% entendía siquiera el valor de la fruta y verdura y de la alimentación saludable. Todo lo demás es absolutamente industrializado. Imagínese lo que es un niño que está directamente, el niño sí, hablamos de la salud de un niño, pero está manejado por el adulto. O sea que seguro. yo creo que es un tema de política de Estado y de generar educación comunitaria con mucho más importancia de lo que aparentemente estamos viendo. Seguramente que sí. Un tema apasionante, doctora, ¿no? Es Por cierto. precioso, sí. Y bueno, y si hay que ser románticos, seamos románticos. Bueno, luchemos contra estos molinos de viento, ¿eh? No nos Sí, queda sí, otra. sí, en Será realidad, nuestro deber como ser humano. claro, Paracelso lo decía ya, no es el médico, el gran médico alquimista, somos un proceso químico, en realidad todo es química. Y si lográramos entender de que cuando hablamos de química estamos hablando de lo natural versus todo lo artificial, es muy sencillo, Claro. hacer las cosas simples y no dejarnos manipular por la industria. Doctora, ha sido un placer charlar con usted. Ah, por favor. La espero la Gracias. próxima semana. Muy bien, sí, sí. Hay Muy bien. muchos temas para hablar. Cómo no, muchísimas gracias. La doctora Graciela Maturano, nuestra columnista de vida saludable, de salud pública que tenemos en la TV Pública de Catamarca. Pausa, 2 minutos 33 segundos, ya volvemos.